Hace un año, Sinaloa quedó atrapado en una espiral de violencia que transformó la vida cotidiana. ¡No mames! Yo lo que hice fue abrir la puerta, pues métanse, hijo, porque no hallaban para dónde. ¡A los niños no! ¡A los niños no! ¡Queremos a Isaías! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que todos hicimos un mal cálculo de las capacidades que la delincuencia tiene. Cuando uno le pone ojo y zoom a la numeralia, se puede dar cuenta del número de armas decomisadas, del número de municiones que ya rebasa el 1.000.000 de municiones, que en muchos casos, lo he dicho antes, pueden representar una guerra civil dependiendo del país al que nos enfoquemos. El número de detenidos, del decomiso de drogas, de sustancias ilícitas. La pugna entre dos grupos del crimen organizado sembró miedo, dolor y dejó un vacío en cientos de hogares. Más de 1.800 homicidios y decenas de desaparecidos son hoy la huella de una crisis que no solo se mide en cifras, sino en las ausencias que golpean a familias enteras y en la incertidumbre que aún persiste en cada comunidad. Un año después, la herida sigue abierta, pero la marcha por la paz de este domingo demostró que la sociedad no está dispuesta a rendirse. El clamor de miles de voces en Culiacán recordó que la esperanza también puede caminar unida y que, frente a la violencia, la fuerza de la gente puede marcar el inicio de un cambio que todos queremos. Matan a un ser humano y nosotros también tenemos miedo de perder nuestras vidas. Ha sido una situación que se incubó hace décadas, de tal manera que lo que hoy tenemos es producto de cosas que se fueron acumulando en el terreno propiamente de la violencia, en la consolidación de negocios de carácter ilícito y que se haya permeado también el tejido social. Y esto fue por generaciones, al menos tenemos 3 generaciones, casi iniciando la 4ª generación, donde hemos vivido esto, de tal manera que lo que tenemos hoy es producto de ese pasado. Sí, para muchos de nosotros está fuera de pronóstico el que se haya prolongado tanto estos acontecimientos violentos en la gran mayoría del territorio sinaloense, pero particularmente en el centro, en su capital, en Culiacán. Y creo que esto que está fuera de pronóstico se debe a que hicimos todos un mal cálculo. Y ese mal cálculo se debe a que las capacidades delincuenciales nos han sorprendido a todos, ¿no? Las crisis anteriores a esta, porque no es un tema nuevo en Sinaloa, fueron crisis, al menos la más reciente en 2017, que duró meses, quizás 4, quizás 5 meses, por una pugna justamente interna. La previa a esta tuvo una duración de más de un año, sin embargo no fue consistente, sino más bien fue por episodios. Y esta en la que estamos actualmente pues, ha sido un tema sistemático, recurrente, frecuente, como una especie de montaña rusa en la que hay una aparente calma y luego nos sorprenden fines de semana como el pasado, en donde hubo ataques simultáneos en hospitales. Bien, yo creo que parcialmente tiene logros. Por ejemplo, nos han dicho que esa estrategia de la autoridad, fundamentalmente de la autoridad federal, nos han dicho que está funcionando porque en las últimas semanas han disminuido algunos delitos en el estado de Sinaloa. Y bueno, aquí yo digo, han disminuido de manera parcial. Yo no pudiera asegurar que esto es una tendencia. La tendencia en estadísticas implica meses, pues, ¿no? Y
todavía nos pasan meses como para poder presumir esta situación. Y la otra, pues, ¿qué podemos decir? Esa disminución en algunos renglones del delito se da también gracias a una presencia imponente de parte de la autoridad en las calles de Culiacán, de Navolato y de las carreteras Culiacán a Mazatlán, por ejemplo, ¿no? Es abrumadora la presencia. Son 12,000 elementos de acuerdo a lo que nos ha dicho la autoridad. Y a veces yo reflexiono, si nosotros nos lleváramos la mitad de esos 12,000 elementos de policía y de Guardia Nacional y de soldados, ¿qué pasaría? O sea, si de la noche a la mañana no tuviéramos los 12, sino solo 6,000. Entonces la presencia sería menor y esto llevaría a que se retomaran situaciones como la de junio pasado, que fue el mes con más alto registro de delitos. No deja uno de preguntarse por ello. Entonces yo creo que el esfuerzo está bien, pero creo que sí debe de modificarse algunas cosas. Y cuando hablo de modificaciones, pienso que no debemos de ver el problema este solo como un asunto entre autoridad y delincuentes. Tienen que irse más allá. Por eso hemos hablado del acercamiento entre autoridad y sociedad civil, porque hay muchas cosas que pueden hacerse desde la sociedad que ayudarían precisamente a una mejor gobernanza. Creemos nosotros que es importante que en los mandos medios, en los mandos operativos delincuenciales, hay un nivel de márgenes y ese nivel de margen es un poco recuperable, ¿no? De alguna manera, cuando hay bajas delincuenciales por detenciones u otras circunstancias, estas pueden ser sustituidas casi de inmediato, pero cuando el enfoque, la investigación focaliza algún mando de toma de decisión importante, quizás el conflicto ayude a disminuir. Y de ahí entonces que lo que le pedimos a la Federación y al Estado en sus capacidades, aunque sean limitadas, es que enfoquen justamente a objetivos que nos puedan generar una paz en el corto plazo, porque es evidente que hoy las detenciones que se han dado han sido de mandos que no toman decisiones trascendentales o que de alguna manera no implican el fin del conflicto. Una combinación de cantidad de fuerza, ¿no? con este tema de la inteligencia, del despliegue, del intercambio de información, que no necesariamente derive en detenciones de estos liderazgos, sino que quizás derive en la disuasión de los mismos, ¿no? De alguna manera en que se sientan perseguidos, se sientan incómodos y huyan y abandonen el territorio y abandonen este conflicto que desde nuestro punto de vista es irracional, porque implica vidas humanas y nosotros recuperamos eso, el valor de la vida. El valor de la vida de las niñas, de los niños que han perdido, de los miembros de las corporaciones de seguridad civiles, de los miembros de las corporaciones militares, pero también de los propios supuestos delincuentes, porque todos merecen un debido proceso, ninguno de ellos merece la muerte y lamentamos pues todas y cada uno de los fallecimientos, porque la vida vale y esa dignidad de la vida tiene que recuperarse en Sinaloa, pero en todo el país. Bueno, cuando hablamos de peor o mejor, yo creo que lo que es la percepción de lo que hemos estado viviendo, pues si bien es cierto que lo que vemos al movilizar sociedad nos da una cierta confianza que podemos seguir adelante, pero la percepción yo creo que no ha mejorado mucho. Seguimos teniendo temores. Yo he visto que se han abierto algunos centros de negocios y que han hecho el intento de volver a retomar la noche para la vida económica, pero no es lo suficiente como para cambiar la percepción que tenemos. El miedo sigue siendo
un factor muy importante frente a esto. Y por otro lado, pues el confinamiento, si bien es cierto que no es igual que en el mes de octubre y noviembre del año pasado, sigue siendo un fenómeno que tiene presencia en la buena parte de la familia. Ojalá y las fiestas patrias y el aniversario de la ciudad puedan llevarnos a mejorar esto. Y focalizo específicamente en 3 delitos, lo que llama poderosamente la atención. En desaparecidos, nunca antes como en este periodo, en la historia de todo Sinaloa, hemos tenido tantos desaparecidos, tantas madres, tantos familiares que están multiplicándose los colectivos al día de hoy en búsqueda, en esa angustiosa búsqueda por sus familiares. Número 2, el tema de los homicidios. El número de homicidios también es de llamar poderosamente la atención. Y diría yo que agregado a esto sería el robo de vehículos, donde tenemos una alta incidencia en robo de vehículos. Sería a destacar estos 3 delitos que hablan pues de que si bien hemos estado mejorando ligeramente, seguimos teniendo un problemón el día de hoy. Nos estamos como acostumbrados a la violencia. Hay un evento violento y ya la gente está normalizando estas cosas. Creo que ni un extremo ni el otro nos beneficia. Debemos estar alertas, debemos tomar medidas de precaución a tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias. Hay que cuidarnos como miembros de una comunidad, como miembros de una familia. La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas es una comisión que su función es apoyar a las personas víctimas de violencia o derivados de violaciones de derechos humanos. Los atendemos de una manera integral. Esto es en atención cada uno de estas personas, en atención a lo que cada uno requiera, derivado del hecho victimizante. Entonces hay personas que requieren de una atención, hay personas que requieren de otra atención. Por ejemplo, algunas víctimas que son privadas de la vida, pues se les otorga la atención de gastos funerarios y atenciones para la familia, que son las víctimas indirectas, atenciones de psicología, de trabajo social, las atendemos en cuanto a todas sus necesidades, si tienen hijos, para obtener becas, para obtener todas aquellas necesidades que pueda tener la familia y tratar de apoyarlas para salir adelante de ese hecho victimizante. A veces recibimos aquí las peticiones de las víctimas, hay veces que recibimos la visita a las diferentes lugares donde estamos atendiendo, ya sea en Mazatlán, Guasave, Los Mochis, Culiacán, los recibimos, pero también muchas veces nos enteramos por ustedes, los medios, que publican, y desde el momento en que publican nosotros tratamos que a través del área de trabajo social se acuda a los hospitales o a través del área jurídica de la comisión se acuda a fiscalía para efecto de atender a la familia y tratar de ayudarlos en esa vivencia, si es un hecho en el cual la persona no ha perdido la vida, esté en el hospital. También son hechos traumatizantes, ver al familiar, ver a tu hijo, ver a tu hija, y atendemos a las mamás, a los papás, a la familia, para efecto de que tengan una mejor capacidad de atención para su familiar. La encuesta más reciente del INEGI, que habla sobre el temor de las principales ciudades del país, pone a Culiacán en la parte más alta de este temor colectivo. ¿Sí? 9 de cada 10 culiacanenses sienten un alto temor. Sin embargo, están saliendo. La diferencia de hace unos meses, de hace 9 meses, de hace 8 meses, hoy los cines, hoy los centros comerciales, hoy los espacios públicos, a pesar de ese miedo, las familias están saliendo. Por eso mi observación de que ojalá que no normalicemos la violencia, ¿no? Que ojalá que a pesar de salir con miedo, tengamos la esperanza
de que hay un mejor mañana hacia adelante, que hay una paz que nos está esperando, que es una paz duradera, una paz fuerte, no una paz débil, no una paz prendida de alfileres como la que hemos tenido antes de este conflicto. Que sepa todas las personas que habitan o que somos parte de este estado de Sinaloa, que somos quienes, esta comisión es quien para atenderlos, para ayudarlos, para sobrellevar esos procesos, para recuperar ese proyecto de vida. Lo hacemos de manera profesional, a través de lo que corresponde, para efecto de ayudarlos a salir adelante, buscar apoyarlos, generarles capacitaciones, generarles ayudas, generarles atención psicológica, generarles ayuda médica, gastos funerarios, lo que conlleve. Estamos para ellos, para todas y cada una de las personas, no nada más de Sinaloa, sino todas las personas que se encuentren en Sinaloa y que sean víctimas de un hecho victimizante o una violación de derechos humanos. Estamos para atenderlos y en coordinación con cualquier otra institución del país o del Estado para darles la atención que corresponde. En primer lugar, nosotros reconocemos en varios de los sectores de la sociedad esa determinación de buscar remontar la situación que vivimos. Allí cuando los comerciantes o los empresarios en general hablan, ayuden, apóyennos para que las cortinas no se sigan cerrando de los negocios o para abrir esos negocios que se cerraron, es una decisión de luchar junto a la sociedad para volver a esa vida normal. Allí cuando las madres con hijos desaparecidos no paran de buscar a sus familiares, nos están hablando de un sector de la sociedad muy importante que dice no nos damos por vencidos y tienen toda la esperanza, le ponen toda la fe en su trabajo para remontar ese mal momento.